Hola, el día de hoy presentaré Guillermo de Ockham y el final de la escolástica. Cuando hablamos de Edad Media, ¿alguien pudiera pensar que esta tiene algo que ver con la ciencia? Claro que no, pero esto es porque nosotros nos hemos comprado, casi sin el menor regateo ni objeción, la versión que nos dan de ella los renacentistas, de que es una época oscura y que el conocimiento se quedó estancado en esa época. No obstante, si revisamos bien estos 10 siglos de historia, veremos que tiene una gran riqueza de pensamiento y una enorme diversidad. Tal es el caso de la escolástica, que abarcó entre el siglo IX y el siglo XIV después de Cristo. El final de la misma es considerado por Giovanni Reale y Darío Antiseri como el primer renacimiento. Por cierto, la actual presentación está no solamente basado, sino en su mayoría inspirado en el libro precisamente de Giovanni Reale y Darío Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico. También tiene importantes aportaciones tomadas del libro de Historia de la filosofía medieval de Etienne Gilson, y también he tomado algunas ideas de la enciclopedia Stanford de filosofía, así como de los materiales que se nos facilitaron para el curso. A finales del siglo XIII y principios del XIV vivió un fraile franciscano de nombre Guillermo de Ockham. Gran parte del pensamiento posterior a la Edad Media, de la Revolución Copernicana, de la Reforma Luterana, de la configuración de los estados modernos, no podría ser comprendido sin la transición por el pensamiento de Ockham. No es la intención de esta presentación detallar cómo la influencia de Ockham repercute en todos estos movimientos, sino que nos conformaremos, por la duración que debe tener este trabajo, en presentar algunas de las tesis de Ockham y analizarlas. Pues bien, hablar de escolástica es hablar de su tema principal, el tema de los universales. Un universal es el predicado que pueden compartir varios términos particulares. Por ejemplo, si yo menciono Fido es un perro, y Firulais es un perro, y Solovino es un perro, el término perro es un término universal, aplicable a diferentes objetos particulares, como es el caso de Fido, Firulais y Solovino. Un universal es aquel objeto bajo el cual objetos particulares pueden caer, o bien es aquel término que puede contener dentro de sí como clase a otros términos particulares. El problema de los universales surge en sí cuando tratamos de explicar qué son estos, es decir, su naturaleza. En la tradición escolástica básicamente existían dos escuelas, la realista y la escuela nominalista. Los realistas defendían que los universales tenían una existencia independiente de cualquier mente humana o de cualquier conciencia, que existían de sí, mientras que los nominalistas defendían exactamente lo contrario, que los universales eran solamente constructos o creaciones de la mente humana, o en su caso eran meras flatus vocis, o sea, voces vacías, que se utilizaban para clasificar y mencionar a las cosas, pero que no tenían una existencia real como tal. Bien, Ockham se trata de un nominalista, de hecho tal vez el más radical nominalista de toda la historia de la escolástica. Ockham no solamente consideraba que los universales no podían conocerse, ni que además no tuvieran una existencia efectiva, sino que además el conocimiento en sí era única y exclusivamente conocimiento de lo particular. Lo único existente como tal eran los entes particulares. El universal era solamente resultado de lo que Ockham, y veremos un poco más adelante, llamaba el principio de la abstracción. Y es que el nominalismo de Ockham surge a partir de la concepción que él tiene sobre Dios. Para Ockham, Dios no era una esencia necesaria o una sustancia necesaria.
Para Occam, Dios era de hecho una sustancia libre, y como tal, no está sujeta ni a la necesidad ni al cambio. Es ella la que crea el cambio, y por lo tanto es ella la que genera el devenir, porque Dios no puede estar sujeto ni al devenir ni a la absolutez. Dios es lo que genera finalmente el cambio y los entes particulares, y si se quiere conocer como tal un conocimiento, se deben conocer a estos seres de la creación. Dios en sí mismo no es cognoscible. Eso representa un importante parteaguas en la escolástica, porque eso implica, o es lo que suscita, el divorcio entre la fe y la filosofía. Esto es importante porque mientras que el proyecto de la patrística con San Agustín buscaba conjuntar la filosofía de Platón con la religión católica, y el proyecto tomista ya escolástico, que pretendía conjuntar la filosofía de Aristóteles con la religión católica, pierde completa actualidad. Aquí ya de lo que se trata es de conocer por sí mismos, independientemente de Dios. Y entonces el conocimiento va a ser conocimiento de lo particular, única y exclusivamente de lo particular. El universal se tiene que construir. El universal se construye a partir de varios casos individuales. El universal es el resultado de una abstracción. Abstraere en latín significa algo así como arrastrar o jalar hacia un lugar. Y lo que haría este principio de la abstracción es precisamente jalar todos esos casos particulares para la construcción de un nombre universal. Tendríamos pues así dos tipos de conocimientos: un conocimiento abstractivo y un conocimiento intuitivo, en donde el conocimiento intuitivo, que es el conocimiento de las cosas directamente, el conocimiento que nos permite conocer las cosas de manera inmediata, es el que llevaría prioridad, porque es con el que se conoce realmente. El otro solamente es producto de una construcción de la conciencia humana. Esto, junto con el principio de parsimonia o el principio de economía conceptual, es lo que marca la gran actualidad que tiene el pensamiento de Occam. Este principio también es llamado el principio de la navaja de Occam. Este principio lo que nos dice es que al momento de que estamos haciendo este proceso de abstracción, no debemos multiplicar innecesariamente las entidades que estamos abstrayendo para poder hacer nuestra explicación o nuestra teoría. Este principio de economía es usado actualmente en gran parte de las teorías científicas de nuestro tiempo. Y por lo tanto, ante dos explicaciones de un mismo fenómeno bajo las mismas circunstancias, debe preferirse aquella que lo haga con la menor cantidad de elementos posible y la más sencilla entre las dos. Bueno, me hubiera gustado también poder explicar las relaciones que existen entre el pensamiento de Occam y Juan Duns de Scoto, pero de por sí abusé del tiempo. Entonces yo creo que le voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima.